Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 5 de diciembre, viernes de la semana primera del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes continuamos leyendo el libro del profeta Isaías y leemos el capítulo 29, versículos 17 al 24. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni obscuridad, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham: ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Qué bueno es recordar, ya estamos llegando hacia el final de la primera semana de Adviento, recordar cómo la Iglesia a lo largo de esta semana ha puesto nuestra mente y nuestro corazón en la lectura del profeta Isaías en ese doble momento de la única realidad que es la obra redentora, la obra de nuestra salvación que ha realizado nuestro Señor Jesucristo. Esa obra redentora que inicia en su encarnación, pero que no ha llegado a su plenitud total hasta su segunda venida. Y por eso a lo largo de esta semana hemos ido reflexionando en esta doble realidad. Esa venida del Señor, de la cual nos alegramos. Estamos preparándonos para celebrar la Navidad en inmensa alegría, recordando que si ha venido por primera vez, entonces vendrá como ha prometido por segunda vez. Por eso, las palabras del profeta Isaías se refieren a este doble momento. ¿De qué están hablando? ¿Están hablando de la primera venida del Señor o de la segunda venida del Señor? Están hablando de las dos cosas. Y por eso continuamente vemos cómo podemos aplicar las profecías a lo que ya ha ocurrido, a la vez que podemos darnos cuenta que nos están hablando de una realidad que todavía no se ha manifestado en plenitud y que se dará en esa segunda venida del Señor. La primera venida nos alegra y nos abre a la esperanza de su segunda venida. Fijémonos a qué me refiero con la lectura del profeta Isaías que acabamos de hacer. ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? ¿De qué está hablando el libro del profeta Isaías? Está hablando de esa realidad temporal de la primera venida del Señor. Sí, pero se está refiriendo a una realidad terminada, es decir, a una transformación de la naturaleza que va a ser
total. Pero fíjate lo que viene a continuación. Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni obscuridad. Que vamos a contemplar en la misión que realiza nuestro Señor Jesucristo en su vida pública, la sanación de los enfermos. Y por eso se muestra como evidencia de que es el Mesías, de que están ocurriendo aquellas cosas que estaban profetizadas. Los ciegos recobran la visión, los sordos recobran el oído, los mudos recobran el habla. Salen de esas tinieblas. Los oprimidos, por tanto, vuelven a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Todas estas realidades las podemos ver en la acción de nuestro Señor Jesucristo. Pero de nuevo, ¿acaso en el mundo se han acabado los sordos? ¿Acaso en el mundo se han acabado los ciegos? ¿Acaso en el mundo se han acabado los mudos? No. Seguimos padeciendo no solo estas, sino tantas otras enfermedades, tantos otros malestares, tantos otros sufrimientos. Y por tanto, esas palabras de Isaías se refieren a esa primera venida y se refieren a esa condición última que se va a dar con la segunda venida del Señor. Y esto se vuelve todavía más manifiesto con lo que sigue. Ya no habrá opresores. Y claro que tenemos opresores en el mundo. Los altaneros habrán sido exterminados. Bueno, no han sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades. No, estas son realidades que todavía tenemos que enfrentar. Pero fíjate bien, porque ya han sido juzgados. Los opresores, los altaneros, los que traman iniquidades, ya han sido juzgados. La salvación que nos ha venido a ofrecer nuestro Señor Jesucristo ha decretado ya la culpabilidad de aquellos que obran de esta manera. No será una sorpresa. Ay, pero es que no sabíamos que obrar así. No, está clarísimo. El obrar en contra del prójimo y el obrar en contra de Dios no llevará a la vida, llevará a la ruina. Me llama muchísimo la atención la frase que continúa. ¿Por qué? Porque dice, los que con sus palabras echan la culpa a los demás. Fíjate con mucha atención. Los que con sus palabras echan la culpa a los demás. Este es un tema que en mi predicación está muy presente, porque es una realidad que lamentablemente tenemos que enfrentar continuamente. La realidad de echarle la culpa a los demás, de querer justificarnos, justificar nuestras acciones en vista de lo que hacen los demás. Y este es un camino de profunda liberación. Ese es el camino cristiano. El camino que va de, no, es que la culpa es del otro, a es mi culpa, por mi culpa. Reconocer que yo no me tengo que hacer cargo de la culpa del otro, que tengo que hacerme cargo de mi culpa. Los que tratan además de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto lo vamos a ver en todo ámbito y en todo tipo de situaciones. Cómo efectivamente no hay un motivo para querer hundir a ciertas personas y sin embargo reciben tantos ataques simplemente por ser justos. Esto lo podemos ver desde las más pequeñas edades en las escuelas y colegios. Cómo efectivamente un chico que es bueno es hundido y maltratado por los demás. Y esto se extiende a toda la sociedad. ¿Por qué lo atacan? Porque no nos gusta al final su justicia, porque no nos gusta su bondad. Esto dice a la casa de Jacob el Señor: ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre. De nuevo,
Esta es una realidad que se vivió ya, experimentando la acción de nuestro Señor Jesucristo, cómo actuó en medio de nosotros. Pero lógicamente se abre hacia esa realidad eterna, hacia esa última realidad a la cual tiene que tender mi corazón. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: «Hijo de David, compadécete de nosotros». Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Retomemos para entender la profundidad del Evangelio y lo que nos quiere transmitir la Iglesia, poniéndonos este Evangelio en este sexto día del tiempo de Adviento, aquella idea que tratábamos el día lunes. El día lunes leímos ese Evangelio donde el centurión le dice a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y nuestra reflexión, nuestra oración, iba hacia ese cuestionamiento sobre la fe. Claro, si yo quiero caminar el camino de Adviento, un muy buen modo de comenzar es preguntándome cuál es la situación de mi fe. ¿Qué tan fuerte, qué tan profunda, qué tan verdadera es mi fe? Al modelo de ese centurión. Pero resulta que el día de ayer hemos vuelto a tocar el tema de la fe de una manera muy profunda. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es el bla bla, sino aquel que se esfuerce en poner en práctica la voluntad del Padre, cumplir lo que el Señor manda. Y entonces hemos vuelto a analizar esa fe. Toma estos dos temas para profundizar ahora en el Evangelio que acabamos de leer. ¿A qué me refiero? Fíjate bien, salía Jesús de Cafarnaúm y lo siguen dos ciegos que gritan: Hijo de David. Y ahí nos detenemos. ¿Por qué nos detenemos ahí? Porque es una profesión de fe. Siempre lo digo, decirle a Jesús Hijo de David no es simplemente llamarlo. No es simplemente usar un apodo, un modo de llamarlo, sino que implica una profesión de fe. Es decir, yo creo que tú eres el esperado. Tú eres aquel prometido descendiente de David. En ti se cumplen las Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un acto de fe sumamente profundo. Tú eres el Hijo de David. De ahí viene la petición: compadécete de nosotros. Jesús no quiere atender a estos ciegos de manera inmediata, sino que entra en la casa y se le acercan los ciegos. Y Jesús les pregunta: ¿creen que puedo hacerlo? Fíjate cómo en este momento lo que hace el Señor es cuestionar la fe de estos hombres. Han profesado con sus labios: Hijo de David. Muy bien. Pero ahora quiero preguntarles de manera mucho más directa: ¿creen que puedo hacerlo? ¿Que puedo hacer qué? Que puedo darles la vista. ¿Creen que mi palabra tiene la autoridad necesaria para darles de nuevo la vista o hacerlos que la tengan por primera vez? No sabemos si eran ciegos de nacimiento. Y ellos contestan: sí, Señor. ¿Qué quiere decir? Sí creemos que eres capaz de darnos la vista. Que se haga en ustedes conforme a su fe. Fíjate cómo el Señor lo que nos está diciendo es por la fe de ellos,
por la fe que ha sido cuestionada, por la fe que han manifestado. Manifestaron su fe en que Jesús era el Hijo de David. El Señor les ha preguntado directamente, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Que no es cualquier cosa, no es simplemente curarlos, es hacer un milagro. Por tanto, ¿tienen fe en que yo soy Dios, que puedo realizar este milagro? Y ellos le han dicho, sí, bueno, que se haga conforme a esa fe. Es decir, que está diciendo el Señor, no va a haber milagros si esta fe no fuera verdadera. Conforme a la fe que ustedes tienen, entonces hágase. Y efectivamente sucede. Se les abren los ojos. Hasta aquí, maravilloso. Estos hombres han comprobado efectivamente que tienen fe, que creen en el Señor, que creen que es el Mesías, el enviado, el Hijo de David, aquel del cual hablaban las profecías. ¡Qué maravilla! Han creído que el Señor tiene el poder de sanarlos. Y conforme a esa fe de ellos, han sido curados. De nuevo, ¡qué maravilla! Pero ¿qué ocurre a continuación? Y fíjate con mucha atención. Se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. ¿Cómo se lo advirtió el Señor? Severamente. No nos dice de pasadita, Jesús les dijo, bueno, miren, no le digan a nadie. No fue una cosa que hacía al paso. Severamente les advirtió que nadie lo sepa. Y sin embargo, al salir divulgaron su fama por toda la región. Fíjate qué importante entonces, la fe que nos hemos cuestionado, ¿cómo está mi fe? Esa fe que cree en la palabra del Señor. A mí me basta una palabra tuya. No necesito que entres en mi casa. Pero el Señor nos ha dicho, no todo el que dice Señor, Señor, sino aquel que cumple la voluntad del Padre. Y en ese momento vemos cómo el Señor ha manifestado su voluntad. No quiero, escuchen bien, con severidad, no quiero que se lo digan a nadie. Y sin embargo, no le hicieron caso. ¿Por qué? Bueno, uno puede imaginarse muchos motivos. Puede decir, pero es que mira, lo que pasa es que estaban súper alegres, súper contentos, se emocionaron y comenzaron a hablar y hablar y hablar. Ya está bien, pero no te puedes justificar por la emotividad. No es una justificación. No, es que yo estaba ni para un lado ni para el otro, no porque estaba emotivamente alegre, no porque estaba emotivamente triste. No porque estaba emotivamente rabioso. La emotividad no puede ser justificación para no cumplir lo que te ha mandado el Señor. Podemos imaginarnos, además, más profundo, que ellos habrán dicho, bueno, pero ¿qué tiene de malo? En apariencia no tiene absolutamente nada de malo. Están cometiendo una falta gravísima, están matando a alguien, están pegándole a alguien, están realizando algún mal. Están contando la maravilla del Señor, la maravilla que ha hecho Dios con ellos. Entonces, ¿cuál es el problema de contarlo? Que el Señor te mandó que no lo contaras. Entonces resulta que tu fe se amolda a tu conveniencia, a tu deseo, a tu capricho, a tu opinión. Cuando la fe tiene que amoldarse solamente a una cosa. Y esa es la voluntad de Dios. No puede estar sometida a mi emotividad. No puede estar sometida a mi opinión. No, es que yo estaba tan contento. No, es que yo estaba tan triste. No, es que yo estaba tan rabioso. No se somete a tu predisposición emotiva, a tu emotividad. No, pero es que a mí me parece, yo pienso, es que tampoco se somete a tu opinión. Qué precioso es darnos cuenta de esto. La fe
verdadera es aquel que cree en la palabra del Señor y lucha para ponerla en práctica, no aquel que quiere imponerle a Dios su propio parecer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día y un muy feliz fin de semana.